La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. El martes de la semana pasada, el Senado aprobó como grave y urgente el proyecto de ley conocido como Ley de Medios. Lo hizo bajo ese mecanismo, lo que en sí mismo generó polémica con el Frente Amplio, ya que al votarlo sobre tablas se impidió la discusión en la comisión correspondiente. El texto deberá ser votado a tapa cerrada por diputados, que solo podrá aprobarlo o desestimarlo. La sesión en la que está esto marcado ocurrirá el 4 de junio. Se descuenta que ocurrirá lo primero, o sea que se aprobará, pero así también quedará aprobado el polémico aditivo que introdujo Cabildo Abierto en la Cámara Alta. Pero más allá de este artículo polémico de por sí, la nueva Ley de Medios es producto de 3 años de trabajo en la comisión correspondiente y cambia cuestiones centrales para los vehículos de comunicación en todo el país. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Por qué se aprobó así cuando se venía trabajando desde comienzos de la legislatura? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Martín Merazzi, diputado por el Partido Colorado, integrante de la comisión que redactó la nueva ley. Francisco Morales, Otra Mañana. Diputado Merazzi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, bien de bien, un poco frío acá en los Pagos de Mercedes. Eso le iba a preguntar porque lo veo de campera polar justamente haciendo la entrevista a través del Meet. Sí, porque en Mercedes usted sabe que tenemos mucho calor o mucho frío. Sí, yo viví en Salta y tengo esa misma referencia con respecto a ese departamento. Cuando hace calor y cuando hace frío, hace frío. Hace frío, exactamente. Uh-huh. Estamos acostumbrados. Está bien. Diputado, para comenzar con respecto a esta entrevista, vamos a ir ubicando ciertas cosas en el mapa en colaboración para ayudar al oyente. ¿Cuándo ingresó el proyecto de ley de medios girado por el Ejecutivo al Parlamento para su estudio? Ingresó en mayo del 2020. Fue prácticamente el único proyecto de ley que en la Comisión de Industria de Diputados estuvimos trabajando durante varios años. Y le diré que por octubre del 2022 era un proyecto que tenía acuerdo con todos los miembros de la coalición de gobierno, incluyendo al cabildante Sebastián Cal, que trabajó también fuertemente juntamente con el Partido Colorado, con nuestros técnicos, para tratar de que ese proyecto remitido por el Poder Ejecutivo estuviera lo más equilibrado posible, y en esa línea fue que estuvimos trabajando y prácticamente estuvimos de acuerdo en poder llegar a votarlo y después se trancó de último momento. Uh-huh. O sea que estamos hablando de un proyecto que por lo menos tuvo de 2 a 2 años y medio de trabajo en comisión. Exacto. Por lo menos tuvo 2 años y medio de trabajo en comisión, mucho trabajo, más de 36 delegaciones pasaron. Obviamente a medida que le íbamos haciendo algunos cambios, nuevamente teníamos que volver a llamar las delegaciones, pero creo que el proyecto de ley que pudimos remitir al Senado era el mejor proyecto de ley posible, ¿verdad? Uh-huh. Entre ellos, el artículo que nosotros no compartíamos en diputados es el que se agregó después en el Senado, ¿verdad? Uh-huh. El artículo 72. Exacto. Ahora, diputado, en el proceso de discusión de la ley de medios en la Comisión de Industria que usted integra, usted, llamémosle de alguna manera, es corredactor de esta norma, hubo varias diferencias con Cabildo Abierto. Se lo planteo porque usted en su cuenta de X, en más de una oportunidad, hizo cuestionamientos, por ejemplo, al vínculo de Cabildo Abierto con la coalición y la ley de medios. Por ejemplo, el 2 de junio de 2021, usted escribió en X: dilatar lo acordado en el día de hoy del proyecto de ley de medios por Cabildo Abierto es no tener la sensibilidad con las micro y pequeñas empresas que necesitan de este salvavidas para seguir funcionando y poder conservar miles de fuentes de trabajo. Y el 9 de agosto de 2022, usted escribió: la nueva ley de medios ya está finalizada en la Comisión de Industria. Solo falta que el Poder Ejecutivo se entienda con Cabildo. El Partido Colorado no va a ser rehén de sus negociaciones. Terminemos con los ninguneos y evitemos pérdidas laborales. ¿Cómo fue el vínculo con Cabildo Abierto para poder zanjar la ley de medios? Con el diputado Sebastián Cal, de Cabildo Abierto, un vínculo impecable. La verdad que es un legislador comprometido con el trabajo,
pero el problema es que la orden venía del senador Manini de no votar el proyecto de ley de medios. Yo propuse 3 o 4 oportunidades para votarla, se me decía que sí, que la iban a votar, y de último momento surgían siempre algunas complicaciones que no nos permitía avanzar. Hay que recordar que los cable operadores, especialmente los cable operadores del interior del país, se les prohibió, ¿no? Se les prohibió durante los últimos 5 años, ya iría desde el año 2015, la posibilidad de dar servicios de Internet. La Suprema Corte de Justicia, para aquellos que presentaron un recurso de amparo, se pronunció de forma favorable, y esto produjo que los cables del interior especialmente se hayan retrasado muchísimo en tecnología, y hoy querer ponerse a tiro como ha avanzado lo que es todo lo que es entretenimiento por streaming no es una tarea sencilla para ellos. Yo creo que las peticiones de Cabildo fueron tomadas en cuenta, como por ejemplo diferenciar cuántas licencias tiene que tener un mismo permisario. Ellos entendían que no era lo mismo en el interior del país que en la capital, algo que se trató y que entendíamos que era atendible lo que ellos solicitaban. Después nosotros no estábamos muy de acuerdo que las licencias de televisión para abonados se puedan vender o enajenar a empresas extranjeras, algo que pusimos nosotros en diputados y después se terminó sacando. Después también trabajamos en la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Se había sacado de la actual ley un par de artículos que creo que no eran atendibles sacarlos. También trabajamos, por ejemplo, en que se había retirado la objeción de conciencia de los periodistas, en el cual ustedes tienen la posibilidad, obviamente, si la redacción fue modificada, que ustedes puedan tener esa objeción de conciencia. Eso se tuvo en cuenta, ahora cambió el título nada más. Se cambió la redacción, digamos, ahora. No iría a la redacción, básicamente se cambió el título, no se llama objeción de conciencia, creo que el derecho de los periodistas. Exacto. Ahí está. Se trabajó también con las personas que tienen discapacidad auditiva y visual, dejamos la misma redacción, en el entendido que no es lo mismo una persona sorda que básicamente entiende la lengua de señas, pero también hay muchas personas que pierden la parte auditiva, y por lo tanto lo que se llama la audiodescripción es algo importante. ¿Vio cuando mira una película que abajo sale se abrió la puerta? Esa es la audiodescripción. Nosotros entendemos que eso es muy importante, especialmente para las personas que van perdiendo el tema auditivo. Por lo tanto, fuimos mejorando también la cantidad de licencias por permisarios, ¿verdad? La actual ley autoriza 3, ahora se pasó a 5 en lo que es radio y 8 en lo que es televisión para abonado. Eso tiene su explicación, lo podemos charlar después. Ahí va. Eso, antes de pasar a estos cambios que se producen, la pregunta era sobre el vínculo con Cabildo Abierto. La otra pregunta, diputado, tiene que ver con que en el gobierno de José Mujica se había sancionado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que el hoy gobierno, en su momento oposición, criticaba. ¿Esta ley es superadora de esa ley anterior? Yo creo que sí. En primer lugar porque retira los 8 artículos inconstitucionales, algo que se le había adelantado al Frente Amplio en su oportunidad, que esos artículos inconstitucionales iban a generar problemas a futuro. Y vaya si generaron problemas. Uno de ellos, lo que yo le decía, el no darle servicio de Internet a los cable operadores. Después estaba la comisión honoraria, lo que era la chasca, que vamos a decir la verdad, prácticamente nunca se reunieron. Lo otro que hay que decir es que se promulgó la ley en el año 2015 y recién se reglamentó a finales del 2019. Por lo tanto, lo que este gobierno entendía que había que modificar, tenía que aplicarlo durante este periodo de gobierno, algo que ellos no estaban totalmente de acuerdo. Y bueno, así que yo creo que esta ley es bastante mejor que la anterior ley, sin duda alguna. Uno de los aspectos que usted señala era la inconstitucionalidad de un artículo que no le permitía a los cableoperadores brindar el servicio de datos. Eso se impugnó por parte de algunos, tuvo un fallo favorable de parte de la Suprema Corte de Justicia.
El asunto es que cuando el Poder Ejecutivo finalmente le autorizó a los cableoperadores a brindar este sistema, lo hizo amparado justamente en esa inconstitucionalidad. Ahora, la inconstitucionalidad no señalaba que necesariamente debía permitirse eso, sino que no era aplicable para esos cableoperadores. Allí había un concepto, estimo yo, de parte del Frente Amplio, que con esto se terminaba por perforar el monopolio que tenía Antel. Hoy por hoy, Antel ya no es monopolio en la transmisión de datos por un soporte físico. ¿Cómo ve este aspecto en particular con respecto al ingreso de los cableoperadores en el servicio de transmisión de datos? Sí, eso fue una discusión que tuvimos en la Cámara, porque Frente Amplio decía que con esto terminábamos de desplumar Antel. Yo creo que Antel es la empresa de todos los uruguayos y que tiene muchísimas posibilidades de seguir creciendo en la línea de los entretenimientos, ¿verdad? Es la Suprema Corte de Justicia la que dijo que en definitiva no se le podía negar dar servicios de Internet a los cableoperadores, y la actual ley no lo prohíbe. Entonces eso hubo que subsanarlo en una rendición de cuenta. Yo creo que la competencia es sana. No estaba de acuerdo, por ejemplo, la obligatoriedad que tenía en el primer proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Decía que Antel sí estaba obligada a tener que compartir su infraestructura. Esa obligatoriedad se sacó. Antel puede llegar a hacer negocios particulares con aquellos cableoperadores que así lo entiendan, pero no tiene la obligación de tener que hacerlo. Uh-huh. Pero yo creo que el mundo va por ahí, cada vez se vende más cantidad de datos, se transmiten cada vez más cantidad de datos. Antel es la única empresa que tiene conectividad en el 85% del total del país. Por lo tanto, yo creo que si Antel se hubiese dedicado más fuertemente a incorporar entretenimiento y no construir una Antel Arena, yo creo que tendríamos una empresa casi que líder a nivel mundial, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no lo hizo. Cuando tenía que haber incorporado entretenimiento, Antel, su meta principal era ser la empresa de mayor conectividad, pero nunca quiso ingresar en incorporar entretenimientos. Es lo que le llamamos el triple play. Ellos tienen Antel, lo que tiene telefonía fija, móvil y entretenimientos, ¿no? Es la única empresa prácticamente que lo tiene. Tiene el monopolio también de la telefonía fija, ¿no? Uh-huh. Sí, un monopolio cada vez menos útil, digamos, ¿no? Y que durante mucho tiempo Antel ató la posibilidad de que uno recibiese internet fija en el hogar al seguir teniendo, mejor dicho, el teléfono fijo. Sin duda. Pero tenemos que celebrar que los cables, especialmente todos los cables, puedan dar servicio de Internet. Nosotros estamos a favor de la competencia. La competencia brinda mejor servicio a precio más bajo. Hay más opciones. Es decir, los usuarios tienen más opciones. Y no olvidar que los cables cumplen una función fundamental, especialmente porque tienen los informativos locales. Uh-huh. Y eso es importante. Claro, pero tal vez ahí el punto, diputado, tiene que ver con que una cosa son los operadores de cable de televisión para abonados en el interior, y otra cosa es los cableoperadores de televisión para abonados en Montevideo. Digamos, porque en primer lugar, cuando se habla de competencia, los cableoperadores aquí en Montevideo no tienen una competencia que le puedan venir a comer de ese plato, digamos. Ahora, Antel sí lo va a tener, fruto de que el gobierno autorizó que estas empresas emitieran televisión, emitieran datos. O sea, hay una competencia, se les permite competir en un mercado en el que no estaban antes, pero, por ejemplo, todo el cableado de la ciudad de Montevideo está hecho por una misma empresa perteneciente a esas tres operadoras. Bueno, perfecto. A ver, no es el Estado el que le permite, volvemos a decir, es la Suprema Corte de Justicia que entendió que era inconstitucional prohibirle a los cableoperadores. Partamos de esa base. Si esta norma, la actual ley de medios, no existiera, los cableoperadores hubieran empezado ya hace mucho tiempo a poder brindar servicios de Internet tendiendo sus propias redes. Porque eso es lo otro, en ningún lado dice que tengan que utilizar la red de Antel. Uh-huh.
perfectamente tienen que hacer sus tendidos de redes. Uno hablando con los cables operadores, ellos dicen, nosotros no tenemos problemas. Mire, la parte más costosa no es tender la red. La parte más costosa es ingresar al hogar, lo que le llaman la última milla. Lo que es el mantenimiento del router, el trato con el cliente. Esa última milla es la más costosa. Entonces, volvemos a lo mismo. Antel también puede seguir incorporando entretenimientos y pone en jaque a todos los cableoperadores. No podemos dudar que la mayoría hoy estamos casi que mirando servicios de televisión para abonados o los canales de aire, lo estamos viendo casi todos por internet. Posiblemente mucha gente del interior lo está escuchando ahora por internet, en la radio, ¿verdad? Y hay que entender que esta norma no regula todo lo que pasa por internet. Regula solamente a los medios tradicionales, a las radios AM y FM que utilizan espectro radioeléctrico, a los cables operadores y a los canales de aire. Todo lo que sucede por internet no está regulado. No es menor, ¿no? Diputado, ¿cuál entiende son los principales cambios que introduce esta ley de medios con su redacción, tal cual seguramente sea aprobada el 4 de junio en diputados, con respecto a la regulación que estaba presente antes en la ley de servicios de comunicación audiovisual? Bueno, posiblemente es que ahora los licenciatarios pueden tener más licencia, más permiso, una misma persona física o jurídica. Eso no es menor, pero eso tiene un motivo, ¿verdad? Porque todo está convergiendo hacia el Internet. Esa es una de las más importantes. Después que las radios y los canales de aire también tienen algunos minutos más para dar publicidad, que eso también es importante porque sin publicidad es muy difícil poder subsistir. Después sacar los 8 artículos inconstitucionales, darle la posibilidad entonces a los cables operadores de dar servicios de Internet. Y especialmente se sacó todo aquello que era 100% intervencionista, es decir, a los canales de aire, a la hora de hacer su programación nacional, que el 60% del total de su programación es nacional, tiene que ser contenido nacional, hecho acá, también se les decía cómo lo tenían que hacer. Era 100% intervencionista, ¿no? Era hiperreglamentarista, muy difícil de poder controlar. Y la realidad es que hoy esta norma entiende que hay algunos grupos de radio o de canales de aire, lo que sea, que tienen más de una licencia y que era bueno blanquear esta situación. Y no mirar para el costado y dejar que esas licencias estuvieran a nombre de otro y todos sabemos que son de las mismas personas físicas o jurídicas. Así que creo que eso es lo más vamos a decir, importante respecto al proyecto anterior. Con respecto al tema de la enajenación de los medios de comunicación, diputado, con respecto a la posibilidad de que operadores internacionales lleguen a nuestro país a comprar medios de comunicación, ¿qué es lo que establece la nueva ley? Sí, pero es verdad, pero es solamente de televisión para abonados, es decir, de cable operadores. No así de radios AM, FM ni canales de aire. Sí. Claro que dice servicios de televisión para abonados, ¿verdad? Sí, está bien. Nosotros, en la redacción que entró a la Cámara de Diputados, nosotros decíamos que se debía dar cuenta por lo menos a la Asamblea General cada vez que se llevaba adelante una enajenación. Y eso se retiró en la Cámara de Diputados. Pero está bien, usted hace esa salvedad de que no pueden ser en medios de comunicación tradicionales, no digamos, al 100%. Solamente en la televisión. No al 100%. Ahí está. Usted sí, o sea, señala que sí se pueden hacer en canales, en empresas de televisión para abonados, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí está. Usted hace esa salvedad, yo le hago otra salvedad que tiene que ver con que, por ejemplo, en Montevideo, las 3 empresas mayoritarias de televisión para abonados sobre soporte físico pertenecen a canales de televisión. Sí, es verdad. Los canales de aire, cada uno está relacionado con uno de ellos. Pero bueno, ese es un poco el libre mercado, es lo que se entendió. Vuelvo a decir, hoy por hoy lo importante es todo lo que se puedan hacer, todas las plataformas que se pueden hacer vía internet. Por ejemplo, a modo de ejemplo, los canales de aire en el interior del país es para unos pocos privilegiados que pueden pagar la cuota de un cable operador, porque no es sacar una antenita y agarrar los canales de aire de Montevideo.
donde prácticamente está el 70% de la información nacional nace de la información de los periodistas de la capital del país. Uh-huh. Bueno, gracias a Antel, por así decirlo, que incorporó los 3 canales de aire de Montevideo, la gente del interior puede ver, escuchar lo mismo que escuchan los montevideanos y la zona metropolitana. Me explico, es decir, todo va emergiendo hacia Internet. Los cable operadores tienden, entre comillas, a tener cada vez mayores dificultades, y el hecho de darle la herramienta de que puedan dar servicios de Internet, posiblemente puedan transmitir con otras tecnologías. Sí, francamente, ese punto, diputado, no lo comprendo, porque mientras usted señala que los canales de televisión en Montevideo pueden emitir a través de Internet, lo que es un hecho, también es cierto que los canales de Montevideo, por estar presentes en los cableoperadores del interior, le cobran un canon. Ah, por supuesto, sí, claro que le cobran un canon. Nosotros trabajamos ese tema, es el artículo 40, ahora no sé si tuvo alguna modificación, que es lo que se le llama el must carry, que es la obligatoriedad que tienen los cables operadores de llevar los canales de aire. Pero se tienen que cumplir 2 condiciones para que exista esa obligatoriedad de los cables operadores de llevar los canales de aire. Una, que estén ubicados en la misma situación geográfica, piense en Montevideo, uh-huh. Y otra, que el canal de aire le diga al cable operador, te lo doy de forma gratuita. Acá en el interior del país no pasa nada de eso. Primero, porque no estamos ubicados y segundo, porque no se lo dan de forma gratuita. Ahora, nuestra preocupación era cuánto le iban a cobrar por abonado a partir de esta nueva ley, porque eso también fue declarado, tuvo un tema de inconstitucionalidad. ¿Cuánto le iban a cobrar por abonado? Si más o menos iban a mantener la tarifa o la iban a triplicar. Sabemos que subió bastante la tarifa, los complicó un poco también, es verdad, eso sí, es verdad. Pero bueno, son reglas del juego que a veces es parte del mercado, ¿no? Y lo otro, con respecto al mismo punto, diputado Melassi, tiene que ver con el hecho de que yo no puedo ver ni Canal 4, ni Canal 10, ni Canal 12 a través de Antel TV en una computadora de escritorio. Solamente lo puedo ver a través de Antel TV si estoy usando los datos del teléfono de Antel, por lo cual sigue siendo bastante reducida la participación eventualmente de los canales de televisión de Montevideo en el interior del país. Esos canales que, como usted dijo, concentran buena parte de la información nacional. Bueno, a ver, no, que yo sepa, lo puede ver por Wi-Fi, obviamente, tiene que tener Internet. Si no tiene Internet, es correcto lo que usted dice, hay que usar los datos móviles, que son bastante costosos. Claro, exacto, pero no lo puede usar en la computadora de escritorio, digamos, ni lo puede usar en un televisor está inteligente. Bien, pero eso esto es una primera etapa, pero créame que próximamente se va a poder ver, porque es lógico que tenga una transición, un avance. Las tecnologías van para ese lado. Ahora, póngale que los canales de aire se hubieran ido a otra empresa de telefonía. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Cómo Antel dejó ir los canales de aire, verdad? Y en definitiva se fue para la competencia. Ahí tendríamos problemas. Tendríamos problemas, por ejemplo, que Pero Antel paga no por tenga... eso, diputado. Antel paga por eso. Pero por supuesto que paga. Y si los otros hacen los contenidos. Es como que usted haga un contenido de radio, ¿verdad? Y obviamente, si usted, Antel, como empresa estatal, lo quiere el contenido, usted lo tiene que pagar. Uh-huh. Eso es de orden que sea así. Volvemos a decir lo siguiente, los canales de aire tienen el 60% del total de su producción, tiene que ser producción nacional. Eso tiene un costo elevadísimo. Uh-huh. Ustedes saben lo que es llevar adelante esto. Así que yo festejo que Antel tenga Star Plus. Y que no lo tenga la competencia. Festejo que Antel pueda dar el fútbol uruguayo, festejo que Antel tenga Disney, que mañana tenga Spotify, que tenga todas las plataformas. Eso lo posiciona Antel como porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo hacemos hoy para nosotros para consumir información? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Agarran una grilla de programación de los cable operadores, 200 canales, y los miran a todos? No. Hoy lo que hacen es, si quieren mirar película, van a una plataforma de película. Si quieren escuchar radio, van a una plataforma de radio. Si todas esas plataformas se encuentran en un solo sitio, como puede ser una empresa de telefonía, mucho mejor. Fideliza mucho más a la empresa telefónica con el usuario final.
Por eso digo que Antel está en una posición, si se quiere, no vamos a decir dominante, pero sí una posición cómoda, fuerte, que tiene que seguir trabajando en los entretenimientos y no tener miedo a que otros cable operadores puedan dar servicios de Internet. Lo hace competir, lo hace despertar y lo hace bajar los precios, que es muy importante, ¿no? Bien. Diputado, con respecto al tema de las empresas de televisión para abonados, que usted manejaba más temprano, ahora estas empresas, en función de la nueva ley, van a poder ser enajenadas a empresas internacionales, una parte de su capital accionario. El hecho de que además esas empresas ahora puedan, además de prestar el servicio de televisión para abonados, de brindar el servicio de datos, las hace más atractivas económicamente para empresas internacionales, ¿es así? Sí, claro, no hay duda de eso, es verdad. ¿Y por qué se da ese paso de permitir la enajenación entonces? Bueno, a ver, nosotros en principio no estábamos en acuerdo con ese tema, no estábamos en acuerdo. Después llegamos a un punto intermedio, bueno, por lo menos que se dé cuenta la Asamblea General que se está llevando adelante una enajenación de esas características. Y bueno, ahora después en diputado eso se sacó, porque fue un acuerdo en la coalición de gobiernos, y hoy se permite, ¿no? Digamos, es una forma oblicua de que operadores como Telefónica, por ejemplo, o Claro, que hoy no tienen la posibilidad de dar Internet bajo soportes físicos, lo puedan hacer adquiriendo parte de estas compañías. Puede ser, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está mal? Porque en definitiva la competencia es sana. ¿Quién se beneficia cuando hay competencia y no hay monopolio? Bueno, yo le diría a una empresa que antes iba a venderse por un valor y ahora se puede cómodamente duplicar o triplicar. Bueno, como cualquier empresa, que usted tiene una empresa y de la noche a la mañana por algún agente externo pasa a valer 3 veces más, o puede valer 3 veces menos. Digo, son reglas del mercado. Nosotros no podemos... Son unas reglas del mercado que fija el Estado, digamos. El Estado que les permitió transmitir datos y el mismo Estado que ahora les permite enajenarlas. Puede ser, pero ¿por qué no pensamos en las fuentes de trabajo que no vamos a perder como uruguayo? Usted sabe la cantidad de cable operadores que estaban a punto de cerrar y todos los que cerraron. Son muchos, ¿eh? No, sin duda. Hemos conversado con el señor Melo varias veces aquí en el programa. Bueno, yo quiero que siga en manos de esos titulares, de gente, por ejemplo, gente del interior, y no quede en manos de unos pocos. Pero el hecho de que puedan dar servicios de Internet es como yo dije, es simplemente un salvavidas casi de ahogado, ¿no? Porque esto habría que habérselo dado desde el 2015 a la fecha. Sí, de todas maneras, yo lo estaba planteando la pregunta más hacia Montevideo que al interior, diputado. Bueno, pero nosotros como legisladores no podemos ver, porque existen 2 o 3 canales de aire que tienen cable operadores. Nosotros no legislamos para 2 o 3, legislamos para todos. No, está claro, pero lo que pasa es que en este caso la casuística implica que en Montevideo hay 3 operadores de televisión para abonados por soporte físico y en Montevideo viven 1,5 millones de personas. Está bien, pero los legisladores no podemos legislar de acuerdo a las situaciones puntuales de cada uno. Bueno, hablando de situaciones, está bien. Hablando de situaciones puntuales, diputado, el artículo 16 de la ley plantea justamente las limitaciones a la titularidad de licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de radio y televisión abierto. La nueva redacción permite que una persona física o jurídica, privada o grupo económico no puede ser titular total o parcial de más de 5 licencias en la zona metropolitana y 6 para el resto del país para prestar servicios indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión. El texto que salió diputado planteaba 4, ahora se lleva a 5. ¿Por qué este cambio de una licencia más, digamos? Sí. Bueno, no le sé decir, eso ingresó al Senado así. Nosotros habíamos diferenciado, como hoy le dije, lo que es el interior del país con lo que es la zona metropolitana. Eran 4 y 6, pero tampoco somos nosotros los legisladores los que tenemos que... A ver, hacemos el mayor esfuerzo en consultar, en saber hacia dónde va el mundo de las telecomunicaciones, de la radio, pero pueden ser 5 y 8, pueden ser 3 y 6. No cambia la esencia el hecho de haber subido una licencia puntual, en este caso.
Ujú. Pero da la casualidad, diputado, que dos grupos de comunicación de aquí en Montevideo con 5 licencias quedan perfectamente en la adecuación y con 4 no quedaban. Dos grupos de radio en particular, Magnolio y Sarandí Comunicaciones, con 5 licencias quedan perfectamente adecuadas y con 4 no. Bueno, mire, está bien, usted tiene todo ese conocimiento, que yo desconozco si tienen 5 o si tienen 6. Vuelvo a decir, no legislamos ni para el Grupo Magnolio, ni para unos pocos. Acá en el interior usted puede tener 4 o 5 licencias y tienen 2.000 o 3.000 personas cada localidad. Sí, es verdad, en algunos casos van a calzar, pero ¿sabe qué? Las radios igual las tienen. Porque las tienen a nombre de otra persona, otro grupo, personerías jurídicas diferentes, personas físicas diferentes. Yo le dije hoy más temprano, ¿no es más sano que en algunos casos se blanqueen situaciones? Si es que es verdad, como usted dice, de que tienen 5, ¿no? No, pero se las puedo contar si quiere. No, mire que capaz que tienen más de 5. Yo no sé cuántas tienen. Claro, digo en Montevideo, por eso le planteo. Bueno, entonces no quedan todas comprendidas. No, pero las de Montevideo quedan comprendidas. Después se puede hacer distintos tipos de manejos empresariales por el cual queden eventualmente otro nombre. Ahora, usted plantea que efectivamente o eventualmente esta nueva adecuación plantea, aclarar lo que ya estaba ocurriendo. ¿No hay entonces una omisión de parte de la autoridad de aplicación de que no se haya advertido que había, por la vía de los hechos, empresas que tenían más licencias de las permitidas? Bueno, esas discusiones vienen del año 2012, más 2013, 2014. Si usted, que es un buen periodista, investiga, desde aquel entonces ya se decía, y sin embargo nunca pudieron determinar justamente lo que son los grupos económicos. Estoy de acuerdo, puede existir, creo que en los medios de comunicación saben que existe. Nosotros simplemente lo que hacemos es, los medios tradicionales de comunicación que están emergiendo hacia las nuevas tecnologías como son las radios por internet, los contenidos audiovisuales por internet, le estamos diciendo, tratando de que sea más eficiente utilizando los mismos recursos humanos, tener alguna licencia más. Pero lo que pasa es que no podemos tener siempre la visión capitalina de solo pensar qué es lo que pasa en la capital del país. Veámoslo en lo que pasa a nivel de todo el país, ¿verdad? Uh-huh. Vuelvo a decir, 5 o 6 licencias de radio de repente en el interior del país no es mucho, capaz que es poco. Entonces, entiendo la preocupación que tiene, pero entienda que un legislador no legisla para un grupo de personas, sino que legisla para todos. No, está bien. Yo le hago las preguntas, usted responde. Por eso. Diputado, le planteo, nos estamos quedando ya sin tiempo, y hay varios artículos más que merecerían algunos comentarios, y apelo a su conocimiento en función de que, como dije en el arranque, usted es prácticamente corredactor de esta ley. El artículo 17 sobre la incompatibilidad decía: ninguna persona podrá ser titular total o parcial simultáneamente de una licencia para prestar servicios de comunicación de contenido audiovisual de televisión para abonado satelital o por cable de alcance nacional, y de licencias para prestar servicios de radiodifusión abierta o de otras licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados. Allí el texto continuaba y decía: así como tampoco licencia para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet. Esa última frase del artículo se podó en el Senado. ¿Qué implica ese cambio, diputado? Eso, para hablar claramente, lo que implica es que un cable operador que tenga una licencia nacional podrá brindar servicio de Internet. Uh-huh. Antes, como tenía licencia nacional, no así los cables operadores, que todos tienen máximo 8 licencias de televisión por abonado, por lo tanto pueden dar en 8 lugares servicios de Internet. Ellos tienen licencia a nivel nacional, y si usted quita eso, le está permitiendo que puedan pedir licencias para brindar servicios de Internet. Uh-huh. Mi duda es si esa licencia va a ser a nivel nacional o se va a remitir a la cantidad de licencia que tienen todos los otros cable operadores, ¿verdad? Uh-huh. Yo apelo a que debe ir por ese lado, ¿no? Bien. Diputado, otro aspecto, el artículo 31, que acá hay un tema semántico, pero le quiero preguntar porque me plantea la duda justamente el cambio en el texto.
Dice, el Poder Ejecutivo no podrá, como estaba redactado en Diputados, el Poder Ejecutivo no podrá adjudicar nuevas licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual. Pero en el Senado se cambió el no podrá adjudicar por no podrá otorgar concesiones. ¿Qué implica ese cambio semántico? O sea, ¿el Poder Ejecutivo va a poder adjudicar más no otorgar? Bueno, yo me hice la misma pregunta porque, volvemos a decir, esto fue un cambio que hubo en el Senado. Esto a mí me genera mucha duda, como bien decía, capaz, porque uno de los artículos dice que no solamente para que uno sea permisario, tiene que tener la licencia y la autorización. Uh-huh. Y acá me da la impresión es que se puede otorgar licencia, pero no autorización. En ese juego de palabras, pero bueno, la verdad que habría que preguntarle al Poder Ejecutivo y a la URSEC si efectivamente va por ese camino o no. Uh-huh. Bien. Entiendo la pregunta. Bien, yo lo dejo planteado, digamos, seguramente cuando podamos conversar con Se ve que estudió bastante. Bueno, es la forma de respetarlo a usted y a la audiencia. No, bien. Lo voy siguiendo, lo voy siguiendo porque tengo el proyecto enfrente también. Ahí está. Usted mencionaba más temprano lo que tiene que ver con el artículo 46, que ahora quedó renombrado como artículo 47, con respecto a lo que era la objeción de conciencia de parte de los periodistas, y ahora es un derecho de los periodistas. ¿Qué implica, como usted lo mencionó ya, pero volvamos sobre ese punto, qué implica ese cambio en la denominación del artículo y sobre la profundidad del mismo? O sea, donde los periodistas tendríamos derecho, en el ejercicio de nuestra profesión, a negarnos a acompañar con nuestra imagen, voz o nombre, contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin consentimiento del redactor. Sí, básicamente dice lo mismo. Para mí es más un tema de técnica legislativa, porque decía objeción de conciencia de los periodistas, ahora dice derecho de los periodistas, y bueno, y es exactamente lo que dice ahí, ¿no? Uh-huh. Que los periodistas tienen el derecho a negarse, a acompañar con su imagen, voz o nombre, contenido, su autoría, que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento. Uh-huh. Creo que no hubo prácticamente modificaciones ahí. Diputado, otro artículo es el 53, que ahora quedó renombrado como 54, sobre el tema del tiempo destinado a la publicidad. Aquí la ley lo que plantea es que los medios tradicionales, digamos, tenemos regulada la cantidad de tiempo en el que podemos emitir contenidos publicitarios. Por ejemplo, en el caso de las radios, nuestro horario central es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y allí solo se podrán emitir 15 minutos de mensaje publicitario por hora de transmisión cuando se trata de servicios de radiodifusión de televisión y 20 minutos para el mensaje publicitario en radio. Lo que se plantea, diputado, es que esto se puede cambiar en función de lo que se conocen como las zafras, ¿no? Donde hay más posibilidad de emitir mensajes. Pueden ser, por ejemplo, fiestas tradicionales o fechas como el Día de la Madre o demás. Exacto, pero me parece bien, porque las radios necesitan de la publicidad. No nos olvidemos, esto es un tema que no hablamos hoy, que muchas de las publicidades que recibían las radios y los canales de aire, hoy lo están recibiendo las plataformas de internet, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vaya si será importante tener espacio para poder hacer publicidad. No es menor lo que estoy diciendo, ¿no? No, ¿cuántas empresas generalmente hacen publicidad en las radios, pero también hacen publicidad en plataformas de internet? Sí. Por eso que yo le decía... Y además ese dinero generalmente sale de frontera, ¿no? Y bueno, sí, claro, sí, sale de frontera. Sí, exacto. Uh-huh. Bien, diputado, nos quedan varios aspectos, pero la verdad se nos ha ido el tiempo. Quiero centrar en el último aspecto, que tiene que ver con una nueva sigla que se va a introducir a partir de la ley, que es el CIPRATEN, el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Todavía no nos terminamos de acostumbrar al SECAN y ahora vamos a tener que migrar al CIPRATEN, que es un organismo que va a gestionar los medios públicos del Estado. Pero en particular, el Sistema de Público de Radio y Televisión Nacional, el CIPRATEN, va a tener un presidente que será encargado de ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones del directorio. Lo novedoso del caso es que el CIPRATEN va a ser dirigido por un funcionario
que pueda estar hasta 6 años en el ejercicio del cargo, lo que implicará, cuando se lo nombre, por las vías que además el proyecto plantea, deba sobrepasar la gestión de un gobierno, digamos. ¿Cómo se llegó a determinar justamente este nuevo organismo y el tiempo de ejecución de su presidente? Bueno, el tiempo de ejecución de su presidente, como bien dice, pasa obviamente del nuevo gobierno, ¿no? Ahora, no es lo mismo si lo hubiéramos aplicado en el 2021 que aplicarlo sobre esta fecha. Uh-huh. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, mirando algunas de las versiones taquigráficas en las cuales había algunos desacuerdos por parte de la oposición, el presidente también se puede remover, no es un cargo electivo, es decir, la Constitución a eso lo prevé con las mayorías especiales. Yo la verdad que uno quisiera que la comunicación pública sea lo más imparcial posible. Digo, no tenemos que estar pensando que el presidente del CIPRATEN tenga una ideología que claramente identificada. Me parece que los medios tienen que ser lo más plurales posible. No vamos a desconocer las filosofías de algunas, las ideologías, pero no sé, me parece que no deberíamos entrar en esa discusión puntual. Uh-huh. Solo que para poder nombrar al director del CIPRATEN se va a requerir de ciertos acuerdos, ¿no? Sin duda. Bueno, como todo en los organismos siempre se necesitan acuerdos, ¿verdad? Claro, pero justamente en esta legislatura, por ejemplo, para nombrar otros cargos de otra jerarquía en otros aspectos centrales de la vida republicana del país no se han logrado. Bueno, es verdad. Y bueno, por algo somos un país tan democrático. Siempre discutimos y tratamos de llegar a acuerdos. Diputado Martín Melassi, del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Industrias que redactó la nueva ley de medios. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, que pasen muy bien.